Experiencias de muerte compartida. No me voy a parar. ¿Sabéis lo que es esto? Bueno, esto es... son una serie de casos excepcionales, no son muy habituales, pero se dan, ¿no? De hecho, hace algunos años, Raymond Moody publicó un libro solo sobre esta clase de experiencias, ¿no? Fijaros, por ejemplo, recuerdo el caso de Mariluz Rojas. Mariluz Rojas es una gaditana. Comprenderéis ahora de qué van ese tipo de experiencias cuando os narre lo que protagonizó Mariluz Rojas, ¿no? Es una gaditana y ella sufrió la pérdida de su marido. Su marido sufría un cáncer cerebral, ¿no? Además es un caso terrible porque él era químico, trabajaba en una empresa. Él y sus compañeros estuvieron expuestos a ciertas sustancias químicas que les provocaron diversos tipos de cánceres y todos acabaron falleciendo, ¿no? Es un caso tremendo. Y ella estaba cuidando a su marido, que estaba en sus últimos momentos. Esa mañana estaba afeitándolo, el marido ya estaba muy mal, y ella me contaba que en un determinado momento su marido echó la cabeza hacia atrás y vio como de su frente partía una especie de humo en forma de espiral que terminaba en el techo, ¿no? O sea, como si algo hubiese salido de su cuerpo, como si su alma hubiese salido de su cuerpo. En ese momento ella empezó a gritar y otros familiares que estaban en casa ayudando a cuidar a su marido entraron en la habitación. En ese momento le tomaron el pulso y su marido había fallecido, ¿no? Esto es una experiencia de muerte compartida, en la cual las personas, digamos, que están en la sala con esa persona que está en proceso de tránsito, comparten su experiencia de muerte. Hay casos más espectaculares. Volvemos con Penny Sartori. Qué mujer tan inteligente, Penny, año cero, fantástico. Y ella me contó varios casos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, el caso de una mujer que estaba falleciendo en el hospital donde ella trabajaba, estaba muy mal, y se encontraba su marido y sus dos hijos, ¿no? Estaba su marido sosteniéndole una mano, su hijo sosteniéndole otra mano y una hija acariciándole la frente, ¿no? Y en un momento determinado esa habitación se llena de luz, ¿no? Ven una luz que parte de todos los sitios de esa habitación, de las paredes, del techo, y ante ellos se abre un paisaje, ¿no? Y lo que ven es como el alma o el espíritu de su madre o de su mujer, en el caso del marido, pues ven cómo parte ese espíritu, cómo empieza a moverse por una especie de camino y al fondo del camino hay una entidad espiritual que la abraza. Esta mujer se despide de sus familiares y esa escena se esfuma y vuelve la normalidad, es decir, desaparece ese paisaje, desaparece la luminosidad, vuelve la normalidad. En ese momento es cuando esa mujer fallece, ¿no? Es decir, como que comparten ese proceso de fallecimiento, ¿no? Y contaban algo, y de hecho se sentían culpables, porque decían, ¿cómo es posible que se haya muerto la persona que más queremos en el mundo y estemos en una situación de felicidad, ¿no? Se sentían felices, ¿no? Dichosos por haber compartido ese último momento y por saber que su ser querido se iba a otro lugar, ¿no? Y se sentían un poco culpables diciendo, debíamos estar llorando de pena y estamos felices, ¿no? Otro caso que narra el doctor Raymond Moody, este es también muy interesante, es el de una mujer que estaba atendiendo a su marido en sus últimos momentos en un hospital de paliativos y en el momento que este hombre está falleciendo, observa algo. Sabéis que una de las características de los denominadores comunes de las experiencias cercanas a la muerte es el repaso a la propia vida. Es un elemento muy interesante, fascinante, porque la persona, la conciencia, el alma, el espíritu, como lo queráis llamar, rememora toda su vida, pero hasta el más mínimo instante, desde su nacimiento hasta su muerte. Y vive o experimenta en propias carnes, o en este caso en propio espíritu, los efectos que han generado cada una de sus acciones en la vida, tanto positivas como negativas en los demás, ¿no? Pero no hay nadie que te juzgue, ni hay premio ni castigo. Eres tú
el que te estás, entre comillas, juzgando a ti mismo, ¿no? Yo me he encontrado con casos muy interesantes, sobre todo, algunos de los más interesantes, para mí, son los de los cazadores, ¿no? Personas que viven en una ECM, que eran cazadores, y que reviven el sufrimiento de los animales a los que habían matado cazando, ¿no? Y estoy recordando uno, que siempre cuento, me llamó muchísimo la atención, que me decía, joder, es que estaba viendo, o sea, estaba sintiendo no solamente el dolor físico de ese animal, era una liebre, ¿no? Sino el dolor psicológico. Es decir, porque estaba pensando qué iba a pasar con sus crías, ¿no? Que sin ella iban a fallecer también, ¿no? Fijaros, ¿no? Hasta qué punto. Bueno, es decir, el caso es que esta mujer, os estaba contando el caso de Raymond Moody, de pronto dice que cambia la escena en la habitación y comienza a compartir con su marido ese proceso de revisión de la vida. Y entre otras cosas, ve aventuras de su marido en el instituto y en la universidad, con otras mujeres, es decir, con novias que había tenido antes de conocerla a ella. Y cuenta algo muy interesante, decía, había momentos del repaso de esa propia vida que estaban censurados, ¿no? Algo lo censuraba, ¿no? Es decir, aparecía con una cortinilla en negro y no lo podía ver. Pero sí pudo ver algunas de esas novias que tuvo su marido antes de conocerla a ella, ¿no? Sobre todo en el instituto, ¿no? Que parece ser que estuvo bastante activo el hombre. Entonces hizo algo muy inteligente, y es, su marido falleció en ese momento, os lo podéis imaginar, desapareció toda esa escena y volvió a la normalidad. Y ella hizo algo muy inteligente, es ir al instituto donde había estudiado su marido y pedir la orla. Y en esa orla se encontró las imágenes de varias chicas que aparecían en esas escenas que había compartido con su marido. Fijaros qué interesante.